Abrimos nuestro tiempo de debate. Hoy nos vamos a fijar en dos temas, fundamentalmente la presencia del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, hoy en el foro SER Navarra. Ha hablado del régimen foral, también se ha referido a la reforma laboral y a Podemos, entre otras cuestiones. Y también queremos hablar de la revisión del plan de aprendizaje de inglés en la enseñanza pública, un tema que ha llevado al consejero de Educación, José Luis Mendoza, al Parlamento de Navarra. Damos la bienvenida a Javier Armentia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Javier. Un placer volver a verte. Como siempre, estar por aquí, encantadísimo. Gracias. Guillermo Lorea también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Como siempre, encantado de estar aquí. Un placer también, Guillermo. Y Jesús Hernández Aristu. ¿Cómo estás, Jesús? Pues me encuentro muy bien y también muy satisfecho de poder estar aquí a acompañar a esta casa y en las discusiones que nos presentes. Perfecto. Bueno, vamos a fijarnos en las palabras de Pedro Sánchez, vamos a analizar su discurso hoy en el Foro SER Navarra, en todo lo que concierne al régimen de nuestra comunidad, como decimos también a la reforma laboral y a otras cuestiones que son temas de actualidad del día. También nos fijaremos en su lenguaje, ¿no? La forma de referirse al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo vemos en el siguiente vídeo. Que Pablo Iglesias tiene que dar respuesta a por qué está defendiendo la unidad de España y aquí en Navarra está claramente asociándose a un partido que hace muy pocas fechas su portavoz dijo que apostaba por la descomposición del Estado español. Desde luego, nosotros no compartimos en absoluto ese tipo de planteamientos políticos y lo que le exijo al señor Iglesias y también al señor Garzón es que respondan a esa enorme contradicción. Porque la política, la nueva política, no puede ser la política del poder por el poder. Tiene que haber un proyecto político detrás y, sobre todo, un proyecto político que garantice la cohesión nacional, que es algo que precisamente no está haciendo el partido de Pablo Iglesias cuando se alía, en este caso, con Bildu. Representantes de UGT y comisiones obreras se han reunido con el líder socialista por espacio de media hora en la sede del PSN. Se le ha expuesto la situación laboral en Navarra y especialmente la situación en la planta de Volkswagen desde que estallara el escándalo de los motores trucados. Hay una debilidad en cuanto a que está en cuestión el sector o la industria del diésel y eso es muy trascendente no solo para nuestro país sino también para el conjunto de Europa. La crisis de Volkswagen está muy cerrada en lo que es su cúpula a nivel mundial, ¿vale? Y la información que nosotros tenemos creo que es la misma que tienen ellos, es decir, cero en este momento. Los sindicatos buscaban 4 compromisos por parte de Sánchez: apoyo al sector de la automoción, a las inversiones en Volkswagen Navarra, modificaciones de leyes para el rejuvenecimiento de la plantilla y, sobre todo, la derogación de la reforma laboral. Nuestro compromiso va a ser derogar totalmente la reforma laboral, poner en pie un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere muchos de esos derechos laborales perdidos y, desde luego, que ponga freno a la precariedad. Hemos pedido un pronunciamiento expreso porque los trabajadores lo están esperando y, sobre todo, del candidato del Partido Socialista. Los trabajadores estamos esperando un pronunciamiento expreso de revocación de esa reforma laboral. Los participantes han calificado de cordial el encuentro con el secretario general del PSOE. Bueno, ahí tenemos las palabras de Pedro Sánchez. Le escuchaba, desde luego, a través también de la cadena SER y se refería a Mariano Rajoy, no lo hemos escuchado ahí, pero se refería al inquilino de la Moncloa. Eso quería hacer alusión al principio, ¿no? Bueno, reforma laboral es uno de los compromisos que establece Pedro Sánchez. ¿Qué esperamos, ¿no?, de su discurso? Un compromiso, ¿Cómo lo valoras? Es decir, esos que se dicen de aquí a 4 años todo esto va a cambiar, ¿no? Cuando realmente se le pedía, y es una cosa que yo creo que se lo han dicho desde luego desde los sindicatos de Volkswagen, pero el mismo partido en muchos momentos había expresado una inmediata y completa derogación de las leyes que se hicieron respecto al tema laboral, trabajo, pensiones y tal, ¿no? Ahora empieza ya a moderarlo, no es raro, ¿no? Yo creo que está buscando un poco esa centralidad. Nos acercamos a las elecciones, iremos viendo que esas promesas pues se tratan de marcar diferencias con el partido del inquilino, como dice, ¿no?, de la Moncloa. Así es, bueno, pues hoy lo hemos tenido aquí en Navarra, también en la televisión pública ofrecía una entrevista junto con Ana Blanco, con muy poca audiencia, eso sí que es cierto, incluso menos, ¿no? Se ha dicho que la del presidente Mariano Rajoy. ¿Qué destacamos del discurso de Pedro Sánchez por lo que vamos viendo en este tiempo preelectoral, Guillermo? Bueno, es que ese es el problema, es que uno escucha las palabras de Pedro Sánchez y llega a la conclusión de que ha dicho nada o casi nada, ¿no?
Entonces, hablabais de la reforma laboral que se ha comprometido, pero en realidad lo que ha dicho es que quiere crear un nuevo estatuto de los trabajadores. Entonces, claro, cuando habla de la reforma laboral, no dice exactamente qué es lo que cree que está mal, qué es lo que cree que no funciona y qué es exactamente lo que quiere hacer. Si lo que le parece mal es la reforma, lo que tendría sentido o cabría esperar es que derogara las modificaciones legales que ha hecho el gobierno actual y que se volviera a la situación que teníamos en 2011, que es la legislación que está en vigor con Rodríguez Zapatero. Pero parece que no dice eso, parece que habla de un nuevo estatuto de los trabajadores, pero no habla nada de él. Yo creo que dice vaguedades, a mí me da la sensación de que son, globos sonda, o no más que globos sonda, quizás son afirmaciones electoralistas, pero que bueno, no tienen más allá, no tienen mucho más recorrido ni mucho más contenido. Por otro lado, él habla como si fuera el próximo inquilino de la Moncloa, y ninguna encuesta parece que sustente esas pretensiones o esa esperanza que él tiene. Con lo cual, bueno, pues me parece que su discurso pues queda todavía un poco más en entredicho, ¿no? Bueno, la defensa del régimen foral de Navarra, bueno, eso ha sido también un claro compromiso, ¿no? Sí. Establecido, comentado, ¿no? En ese foro Ser Navarra, Jesús. Estamos viviendo momentos de mucha convulsión social y política y por tanto, aunque en fin, lo que diga sea conocido, también da una sensación de estabilidad. Porque el Partido Socialista en España juega un papel muy importante en lo que es la estabilidad y en la construcción del país. Eso no se puede olvidar. Por tanto, yo que tengo un poco la impresión que él vuelve un poco a esos orígenes. Y en concreto, en lo que ahora me pregunta sobre la foralidad de Navarra, él, a pesar de que ha habido voces así un poco divergentes respecto a esto dentro del propio Partido Socialista, él centra un poquito la discusión en que no va a haber ningún cambio en eso y que él está por la labor de mantener las peculiaridades de algunas regiones, en concreto la de Navarra. Yo creo que es importante que se diga también que se dé estabilidad, porque la convulsibilidad continua en todos los ámbitos, como lo estamos viviendo actualmente, yo creo que se transmite también un cierto desasosiego en la sociedad y conviene que nos den también una cierto sosiego, cierta tranquilidad de que los cambios no van a ser tan radicales. Sí, de todas formas el debate que bueno, pues saltó desde luego a Madrid, también al ámbito nacional respecto a las peculiaridades del régimen navarro, si tenemos privilegios, si realmente son derechos adquiridos, parece que va perdiendo tono, ¿no creéis realmente que va bajando de importancia o que no se mantiene al menos en la palestra de la misma manera que hace creo que 2 semanas aproximadamente? Bueno, al fin y al cabo esto era una cuestión estratégica, es decir, fíjate, la convulsión catalana de rebote podía llevar estas cosas, ¿no? Y este tipo de discursos. Yo creo que en la campaña lo iremos bastante, es uno de los temas que conviene hablar, que les importa, porque marcan ciertas diferencias entre las opciones que representan ciertos partidos que están un poco en esa posición de salida, ¿no? No digo que el tema, sin embargo, sea especialmente interesante. Yo creo que eso es lo que se olvida. Realmente no es una cuestión relevante al Estado de la Nación la cuestión de los conciertos económicos ni de los fueros, en absoluto. Pero se airea cada vez que interesa jugar a esa baza de te muevo la Constitución o no, y como el tema ahora que toca es Cataluña, pues esta parte foral queda un poco como esos coletazos de los temporales, ¿no? Sí, bueno, un derecho histórico que uno de los políticos que más cuestiona, de los grupos que más bueno, pues está realmente cuestionando, poniendo en entredicho, es el grupo que quizá va al alza, ¿no? Que es Ciudadanos de Albert Rivera. En efecto, yo creo que a diferencia de Javier, yo sí que considero que tiene su relevancia. Es decir, ahora mismo estamos en las elecciones generales, a pocos días, y no son las autonómicas, pero cada comunidad autónoma o los intereses de cada comunidad autónoma pueden en un momento dado verse afectados por lo que se aprueba o no en las Cortes Generales, y más si hay un cambio de la Constitución o de leyes orgánicas que afectan, ¿no? Que forman el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, es importante que de los navarros que estén allí sepamos, antes de votar el 20 de diciembre, qué es lo que defienden y qué no defienden. Entonces aquí, efectivamente, Ciudadanos está en contra por lo menos del convenio del concierto, y parece que no acaba de entender o de aceptar el régimen foral o las especificidades de los regímenes forales.
Hay otros que irían al otro extremo, que defienden o la integración a la comunidad autónoma vasca o que la independencia de los territorios forales para que se puedan, una vez independientes de España, puedan formar otro ente distinto y nuevo. Es decir, tanto uno como otro destruirían lo que es la identidad navarra tal y como la conocemos y como ha sido los últimos 5 siglos. Entonces es importante que sepamos antes de votar qué es lo que defiende cada grupo, y no todos defienden lo mismo, no todos defienden el mejoramiento del fuero y el régimen foral de Navarra integrado en la nación española tal y como lo conocemos. Y si quieren hacer cambios, que hablen claramente y nos digan por dónde van. Y por terminar, quería decir, y enlazando con el punto anterior, que el Partido Socialista, y ahí discrepo contigo, yo creo que anda muy despistado en los últimos tiempos. Y el problema además es que no es un solo partido, son dos, porque el Partido Socialista de Cataluña es otro partido distinto y tampoco tiene una idea de España muy clara ni nos recuerda a la transición, porque hablan de federalismo, cuando España es un país unitario regionalizado y lo es de la Constitución, y se planteó el federalismo y en aquel momento se descartó, porque el federalismo está pensado para unir partes que están previamente disgregadas para crear una unión, y aquí es al revés. Por lo tanto, es decir, el Partido Socialista está muy despistado, lo estuvo también la transición cuando en Navarra se presentó como Partido Socialista de Euskadi en Navarra, hasta que por fin aceptó y entendió o empezó a entender un poco el régimen foral de Navarra y la especificidad de Navarra. Pero a veces dudamos de si lo entiende y si la defiende. Si por tanto, es claro, importante saber no, antes del 20 de diciembre qué es lo que defiende cada candidato al Congreso de los Diputados y al Senado que van por Navarra, ¿no? Sí, ¿corre riesgo realmente el estatus institucional de Navarra? En absoluto. Yo creo que hay dos cosas. Primero, hay que verlo todo esto en clave de estrategias políticas. El que defienda, el que no defienda la foralidad en Navarra, sea tanto de cara al resto del Estado español como a la incorporación en el País Vasco, va a perder votos en Navarra. Por eso es importante que nos digan lo que quieren, porque la foralidad yo creo que está un poquito en el ADN de los navarros. Lo he dicho más de una vez en este foro. Por otra parte, el que quiera quitar lo que llaman algunos privilegios, que son elementos históricos, esas personas yo creo que no acaban de entender que en la pluralidad va también la diferencia, y eso yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Y algunos partidos que yo creo que estratégicamente quieren conseguir votos fuera de Navarra, porque Navarra es insignificante, entre comillas, de cara al conjunto del Estado español en las elecciones, pero puede tener una cierta importancia, pero esos partidos no tendrán en Navarra apenas votos. Por tanto, yo creo que cada uno se va colocando un poco estratégicamente allí donde cree que puede alcanzar en uno y en otro sitio más votos. Está claro, ¿no?, que independientemente de pues la ideología de cada uno, parece que el régimen propio de Navarra es algo que suma y aúna voluntades, ¿no? Y lo hemos visto en los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento de Navarra. Claro, pero una cosa es lo que se dice en Navarra y otra cosa es lo que pasa en el resto del Estado. Grandes e importantes portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista hablan habitualmente en contra de lo que llaman privilegios de navarros y vascos. Es una cosa que en el resto de España vende y que hay un discurso y eso lo vamos a seguir escuchando. Otra cosa es que los líderes cuando vengan a Pamplona cambien el chip y digan esto. Evidentemente todos sabemos ese juego. Lo que pasa es que estas son las elecciones para el gobierno de la nación y las que rigen todo el tema. Y entonces una cosa es decir lo que vas a hacer, por supuesto, otra cosa es realmente que estas cosas muevan así. Evidentemente, si se va a abrir un poquito el proceso constituyente de la Constitución en algún cierto momento, como algunas fuerzas proponen, esto va a volver a entrar en el ir y venir del debate, y ahí posiblemente la presencia o la voz de los navarros foralistas puede ser importante, pero mientras tanto va a ser parte de un juego mucho más grande. Bueno, porque las elecciones del 20 de diciembre están aquí y el 3 de diciembre comienza la campaña electoral, con lo cual creo que pues este tipo de asuntos estarán en nuestros debates de forma continua. Entiendo también que la educación seguirá en nuestros debates, porque hoy precisamente vamos a hablar y mucho en el programa acerca de la educación. José Luis Mendoza es el titular de Educación del Gobierno de Navarra y hoy ha explicado en el Parlamento por qué considera revisable el plan de aprendizaje de inglés, el famoso modelo PAI. Si os parece, vamos a escuchar al consejero y también a los diferentes grupos presentes en el Parlamento.
Tras una primera evaluación, el consejero de Educación mantiene su postura sobre el PAI. El desarrollo del programa ha sido vertiginoso, improvisado y sin planificación, por lo que es urgente reordenar el método para ver si es posible mejorarlo o es preciso sustituirlo por otro. Mendoza destaca que no existe documentación ni normativa respecto al programa. El único informe sobre el programa de aprendizaje de inglés, dice el consejero, es uno de 2013. El informe PAI 2013 dice lo siguiente sobre la implementación del programa. Debe estudiarse con detenimiento si es conveniente seguir con este ritmo de implantación del PAI. El informe recoge la siguiente afirmación. A la vista de estos datos, podemos concluir que un importante porcentaje del profesorado que imparte docencia en el programa no reúne alguno de los requisitos exigidos. Ignoramos si se ha producido una falta de informes o si se trata de un ocultamiento de los mismos por sus resultados adversos. Unas afirmaciones que han tenido la respuesta de UPN. Esas cuestiones que se ponen de manifiesto en ese informe son abordadas en el decreto foral 37 de 30 de abril de 2014. Sí que hay normativa. Otra cosa es que se haya querido decir lo contrario en relación a la falta de profesorado acreditado, incluso también en educación infantil o en otros ciclos. Se va corrigiendo y se ha venido corrigiendo, como ha dicho usted, y creo que es bueno repetirlo, con acreditaciones, procesos de adquisición de especialistas, actualizando las listas. Los regionalistas acusan a Mendoza de desprestigiar el programa con una intencionalidad exclusivamente política. Intentar contentar a los sectores más reaccionarios con este programa, como pueden ser los sindicatos LAF y la propia Bildu, más concretamente Sortu. Este consejero está a favor, sin lugar a dudas, del aprendizaje de la lengua inglesa, pero este conocimiento no debe ser obstáculo en la consecución de un currículo adecuado ni disminuir el área de conocimiento de las dos lenguas propias de Navarra. UPN ha criticado que el consejero no haya traído datos concretos ni soluciones. Mendoza ha anunciado una próxima comparecencia antes de final de año, cuando disponga de un plan de actuaciones y un calendario para el próximo curso. Bueno, motivo de polémica también, si es la querencia ideológica lo que marca la revisión del PAI por parte del consejero de Educación, José Luis Mendoza, o si realmente, por ejemplo, no hay profesores suficientemente preparados para impartir las clases de inglés y garantizar, bueno, pues que el alumnado salga de las aulas con un nivel óptimo de inglés, ¿no? Jesús, un hombre pegado a las aulas durante toda tu vida profesional. Efectivamente, sí. ¿Cómo ves la decisión del consejero Mendoza de revisar este plan? ¿Cómo ves la enseñanza de inglés y hacia dónde debe ir? Bueno, en primer lugar, yo creo que en la sociedad hay una especie de obsesión por el aprendizaje de idiomas. Creo que es un disparate mayúsculo al que todos le damos tanta importancia que vamos a acabar con la infancia. En vez de con los aprendiendo idiomas, vamos a acabar con la infancia. Yo creo que hace muchos años que en Canadá se hicieron investigaciones acerca de la inmersión en el idioma francés o inglés, según la parte de Canadá. Y concluyeron que los niños aprenden a partir de los 12 años con menos esfuerzo el inglés o el francés en sistema de inmersión. Mientras que el esfuerzo que tienen que hacer los pequeños para aprender el idioma con anterioridad es mucho mayor. Es decir, que los que a partir de los 12 años aprende con más facilidad y más rápido que anteriormente. Este asunto a mí me llama mucho la atención porque aquí yo creo que esa acusación de que lo hacemos todo ideológicamente es verdad. Hay que investigar y hay que ver qué efectos tiene, si aprenden los niños o no aprenden inglés, si los profesorados tienen formación o no. Yo creo que ese es un punto fundamental. El otro día Marina, el filósofo, decía en la televisión la importancia de la formación del profesorado. Y es aquí donde nos jugamos todo. Por tanto, en parte tiene razón el consejero cuando dice tenemos que revisar. Es decir, yo le diría, no revisar, sino evaluar lo que se está haciendo y poner allí los remedios donde falla el actual sistema. Pero en cualquier caso, también es verdad
que el futuro de nuestras nuevas generaciones está en el aprendizaje, sobre todo del inglés. Y luego el tema del euskera, este juego, perdóname si sí, adelante. Este juego de que parece ser que el inglés va contra el euskera contra el inglés, yo creo que eso es un juego que no favorece absolutamente nada. Tenemos que aprender el euskera todos los que puedan, porque es nuestro idioma. Ahora, el futuro está, al mismo tiempo hay que decir que el futuro está en el inglés y el aprendizaje de ambas lenguas debe ser fundamentalmente en libertad. ¿Qué ha tenido de bueno, no? Si se puede decir, el plan de aprendizaje de inglés, o por qué hay que revisarlo, ¿no? Parece que los grupos de la oposición, los grupos del gobierno ahora, antes de en la oposición, bueno, pues consideran que no ha habido un estudio científico de alguna manera o un informe que defienda con claridad ese plan, ¿no?, que puso en marcha el gobierno anterior. Yo creo que hay una sospecha razonable de que en parte esta pasión que le entró al anterior gobierno por el aprendizaje del inglés era para paliar una demanda que había lingüística de las dos lenguas de nuestra comunidad. Esa sospecha se habría librado con un buen planteamiento científico. Ojo, el sistema similar al PAI nuestro se está llevando a cabo en otras comunidades donde no está este tema. Sin embargo, lo que llaman el aprendizaje integrado de contenidos y de idioma, que es la teoría pedagógica que sustenta todo este plan, no está demostrada científicamente. Se cree que tiene algunas bondades, pero desde luego no tiene las que se han afirmado. Yo creo que en cierto modo es lo que se está planteando, es decir, hace falta una evaluación y desde luego a la hora de implantar hacerlo en el escenario de crisis que hemos estado viviendo, con menos profesorado, sin acreditaciones. Recordamos que hace unos meses hubo todo ese problema con los becarios de profesores de apoyo que al final hubo que contratar o descontratar, es decir, en un escenario con menos personal, con menos recursos para educación, es muy difícil hacer un plan tan ambicioso. O sea que yo creo que se junta un poco todo. En este caso, ¿veis con una postura crítica la decisión de implantarlo por parte del Ejecutivo anterior, o realmente había que incentivar el aprendizaje de inglés en nuestra comunidad como una asignatura, bueno, pues básica, ¿no? Bueno, yo creo que eso, dentro del ámbito pedagógico, yo creo que está fuera de toda duda de que el inglés es absolutamente necesario y debería ser obligatorio, y en España, en la mayor parte de las comunidades autónomas, no estaba funcionando bien. Madrid es un ejemplo de las que sí funcionaba bien y se está implantando. Es decir, que es absolutamente necesario y que debe ser obligatorio que terminen el bachillerato los alumnos hablando con soltura el inglés, yo creo que está fuera de toda duda. Entonces, otra cosa distinta es si las dos lenguas de la comunidad que no están implantadas en todo el territorio navarro de la misma manera deben ser obligatorias las dos. Yo, a mi modo de ver, yo entiendo que no, que debe ser una opción. Sin embargo, creo que el inglés, no solo en Navarra, sino en toda España, debe ser obligatorio. Yo cuando veo al consejero Mendoza, que comparece y cuenta las maldades o los horrores del plan anterior, que yo no dudo que tenga defectos, que no dudo que pueda ser manifiestamente mejorable, pero han pasado ya los 100 días de cortesía de un gobierno. Entonces yo cuando comparece un consejero quiero que me cuente lo que van a hacer o lo que quieren cambiar, no que me lloren diciéndome lo mal que lo habían hecho los anteriores. Tú antes preguntabas si esto es ideología o realmente el PAI no estaba bien planteado. Es que no es incompatible, es que podía ser imperfecto y además, pero que la decisión de la moratoria esté ideologizada y esté en relación con la implantación del euskera o la revisión de la política lingüística de toda la comunidad, donde metemos las tres lenguas. Entonces, no es en absoluto incompatible y habría que preguntarse por qué. Que esté ideologizado, yo creo que la mayor parte de la gente de la calle lo sabe o lo intuye. Es decir, yo creo que sobre eso hay pocas dudas, ¿no? Yo entiendo que no hay, sin embargo, ideologización en el sentido inverso. Es decir, querer implantar inglés, no veo dónde está la ideología, ¿no? Es decir, querer... Se le ha acusado de que se hizo eso un poco para impedir el detrimento del euskera, ¿no? Y es lo que quizá, en fin, aparece como ideologización por ambas partes, por ambos gobiernos. Yo entiendo que no. Yo creo que no. A mí me gustaría... a realidades distintas, perdóname que te interrumpa. Sí, es decir, si mis datos no son incorrectos, aproximadamente no llega ni al 10 o andará en torno al 10 de navarros que son bilingües, es decir, de español, euskera. Pero de ese 10%,
solo la mitad son activos, la otra mitad son pasivos, con lo cual un 5% son habitualmente activos en las dos lenguas, con lo cual cuando hay cierto consenso o un amplísimo consenso de que todos los alumnos deberían terminar el bachillerato en toda España y en toda Europa hablando perfectamente el inglés, pues me parece que intentar mezclar unas cosas con otras es un error. Educación sujeta a vaivenes políticos, eso se produce en Navarra, se produce en el país. Esa es la historia de nuestro país y ese es el gran problema, ese es el gran problema, eterno problema, y que no se plantea. Yo ojalá, a mí me encantaría pensar, le he estado escuchando a Marina últimamente con su libro blanco y todo el proyecto, ojalá se pusiera un poquito más de cerebro y un poquito menos de darle en los sistemas educativos por la importancia que tienen, ¿no? Jesús, el otro día, hace poco tiempo, hemos celebrado la semana hispano-alemana de nuestra sociedad y tuvimos ocasión de recibir a 15 parlamentarios de Renania del Norte y Westfalia aquí, y hablamos luego de una manera distendida, después de estar en el gobierno y de estar en el Parlamento, entre nosotros un poquito sobre el tema del euskera. Y yo creo que hay que decirlo porque si no se olvida. Euskera es un valor importantísimo cultural, no solamente español, sino también europeo. Y por tanto tenemos que tener en cuenta que lo que estamos ahí recuperando es algo fundamental, algo extraordinario y algo de muchísimo valor cultural. Y por tanto eso tiene que estar, me gustaría que estuviese fuera de discusión. ¿Qué es lo que pasa? Que al quererlo salvar viene un poco la presión de hacerlo obligatorio. Y ahí es donde quizá tengamos que discutir. Pero que hay que salvar el euskera, que hay que seguir conociéndolo y que hay que seguir extendiéndolo, me parece fundamental. Bueno, pues dejamos ahí hoy el tema de la educación y también de la presencia de Pedro Sánchez. Seguiremos hablando de educación, de si hay realmente mayor motivación política, si realmente hay mayor deseo de que los profesores estén más adaptados a esa lengua, a ese idioma, y puedan así pues ofrecerlo con mejores condiciones al alumnado navarro. Lo seguiremos debatiendo más adelante y seguiremos hablando de educación porque precisamente el considerado mejor maestro del mundo está hoy en Navarra, César Bona, y será nuestro próximo invitado con su libro La nueva educación. Veremos a ver qué nos cuenta, ¿no? Y también le preguntaremos lo dicho, ¿no?, por José Antonio Marina, en torno a si todos los profesores deben cobrar más o lo mismo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, Javier Armentia, gracias Jesús Hernández y Guillermo Lorea por acompañarnos. Nosotros hacemos ahora una breve pausa y seguimos.